Vamos a dar inicio a la... Buenos días. Vamos a dar buenos días a todos los que están conectados, los que están presentes. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy día miércoles. En esta oportunidad, el encargado de la reunión y de organizarla es Naneas. El título de la reunión es Madre Cuidadora, la identidad social de quienes cuidan a sus hijos o hijas con enfermedades crónicas complejas. La persona que la va a presentar es Paula Vega, ella es enfermera matrona, magíster en enfermería, doctora en ciencias de enfermería, especialista en oncología juvenil, profesora asociada a la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A ver, eh, antes de que ella haga la presentación, Carolina Ormazábal, la conceptualización de por qué ella va a presentar en una reunión de NANEAS. Así que Carolina, cuando quiera. Gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. Como dijo el doctor, yo soy Carolina Ormazábal, la psicóloga de la unidad de NANEAS. Bueno, y hoy nos tocaba la reunión clínica a nosotros, pero en esta oportunidad decidimos no hacer nosotros mismos la presentación, sino que invitar a Paula, que probablemente muchos conocen. Como dijeron, es enfermera de la Universidad Católica, y ella ha hecho varios estudios, la verdad, viendo no solo como a los pacientes, sino que más en el contexto familiar en el que se viven las enfermedades crónicas, más especialmente en cáncer, pero se puede generalizar algunas cosas. Y nos va a hablar esto de madre cuidadora, que, bueno, madre, porque sabemos que las estadísticas muestran que la mayoría de los cuidadores son las mamás o mujeres en nuestra sociedad, y que a veces es un elemento que perdemos o nos cuesta ver, y cuando hay niños con enfermedades crónicas complejas es fundamental tomar en cuenta algunos elementos que Paula va a presentar para poder comunicarnos también mejor con ellos, como entender por qué reciben la información de la forma que la reciben, y cómo esto afecta no solo al niño, sino que a todo el contexto familiar. Así que ahora sí le doy el pase a Paula. Hola, muchas gracias. Primero que agradecer a Ceci, a su equipo, por la posibilidad de presentar esta investigación, porque lo importante de la investigación, cuando uno investiga, es poder difundirlo y poder, idealmente, que los resultados, la gente, las personas, podamos ser parte de eso. Em, También quiero contextualizar, estos son los resultados de mi tesis doctoral, que amablemente yo participé, o más bien me contacté con 7 hospitales, que son los hospitales que tienen formalmente equipos NANEAS, y uno de ellos es el Hospital Luis Calvo Maquena, donde yo me relaciono mucho porque soy del área oncológica pediátrica, esa es mi especialidad de base, y aquí también me formé, y por eso que mucho tiempo me albergó este hospital, por lo tanto les tengo mucho cariño y agradecer esta oportunidad. Bueno, ¿Mm? No quiere pasar. Se enojó. ¿Mm? No se escucha. Ahí. ¿Al computador? Ah, perfecto, ahí sí, al computador. Bueno, qué importante, tenemos primero que, como dicen por ahí, ponernos unos anteojos y empezar como en esta lupa a ver esta mirada de la nueva infancia. Y cuando hablamos de la nueva infancia, vemos que los avances tecnológicos han acrecentado el número de niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas complejas. Los que nacimos en el siglo pasado y estudiamos en el siglo pasado, estos niños, muchos de estos niños fallecían tempranamente. Hoy estos niños están vivos. Nosotros, un niño con una fibrosis quística, era impensable en los años 90 que sobreviviera después de los 15 años. O sea, veíamos un niño con 15 años y fibrosis quística, era un milagro. Hoy en día
tenemos adultos con fibrosis quística. Entonces, esta tecnología ha permitido esta sobrevida de estos niños que de alguna manera son o tienen una enfermedad compleja que limita su vida, que si nosotros vamos al estricto concepto, serían niños que requieren o que son pasibles de cuidado paliativo. Y de alguna manera estos niños generan una gran demanda de cuidado que no es solo el cuidado básico, que un niño que es una muda, que es un baño, que son requirientes de una persona que los cuide, sino además muchos de ellos necesitan cuidado especializado. Estamos hablando de niños que en sus hogares tienen ventiladores mecánicos. De eso estamos hablando, un niño que tiene una gastrostomía, que tiene una traqueostomía, ¿ya? O que, por ejemplo, se realizan diálisis peritoneales en sus hogares. Hoy en día también la tecnología ha permitido sacar a esos niños de los hospitales y llevarlos al hogar, lo que era impensable, vuelvo a decir, en los años 90. Por lo tanto, hoy el cuidado de muchos de estos niños se ha trasladado al hogar. Y por supuesto, si se traslada al hogar, los padres empiezan a asumir, son los que asumen ese cuidado y asumen el protagonismo de este cuidado, pero también de este cuidado especializado. Y por lo tanto, la estadística, no solo aquí en Chile, en el mundo, es que el cuidado, por una cosa de género, es asumido por las madres. Hay un estudio muy bueno que lo hicieron acá en Chile, donde demostraron que en un CESFAM analizaron en la quinta región del doctor Urrea y que el 80% o más del 80% de estos niños son cuidados en el hogar por sus madres, ¿ya? Y esto genera de alguna manera un cuidado informal, que algunos autores dicen no tiene nada de informal porque es bastante formal, estos padres se preparan para y los equipos los preparan para. Y por lo tanto nos encontramos con un grupo de padres que de alguna manera nosotros denominamos cuidadores parentales. Y estos cuidadores parentales tienen que enfrentarse a un diagnóstico complejo y aquí quiero empezar a hacer conciencia de varias situaciones, porque estos padres, no es que, yo trabajo en oncología, no es que de un día para otro les dijeron hoy tiene cáncer y un niño que estaba normal, sino un niño que muchas veces los diagnósticos se hacen en intraútero, donde un papá, una mamá estaban felices porque están embarazados, hoy en embarazo, en algunos de ellos primer hijo, con toda la esperanza que eso significa, y intraútero le dice, sabes que tu hijo tiene una patología crónica y muchas veces le dicen incompatible con la vida, ¿se acuerdan ese término? Se ha cambiado y a muchos de estos padres le dijeron, el ginecólogo, ¿sabes qué? Prepárate, en vez de cuna, compra un cajón. Y eso se lo han dicho, lo digo porque también desde lo personal tengo personas que a su hija le dijeron que tenía una cardiopatía incompatible con la vida y ahora la Piri va a la universidad conmigo. Entonces, son cosas que en ese momento era impensable, hoy en día es una realidad. Y por lo tanto, enfrentan un diagnóstico complejo, incluso antes del nacimiento, y este diagnóstico va unido a una alta exigencia técnica, pero también emocional, familiar, social y económica, porque no es solo me llevo a mi hijo con un ventilador mecánico a la casa. No sé si alguno de ustedes, yo no me atrevería. ¿Qué quieren que le diga? Soy enfermera, 30 años de experiencia, y cuando entraba a la casa y tenía el honor de entrar a una casa donde una madre tenía el ventilador mecánico en el living, el niño, el perro, la casa, uno dice, yo no sé, ojalá al niño le pase nada mientras yo estoy haciendo la entrevista. O sea, les juro que yo lo pensé muchas veces. Porque dice, es mucha responsabilidad. Y estos padres la asumen. ¿Y la asumen por qué? Por un motivo, su hijo. Y aquí va a salir algo ahí, es su hijo. Segundo, hay más hermanos. Y muchas de las madres sobre todo, necesitan sus pollos juntos. Voy a hacer todo porque no puedo estar con uno en el hospital y correr a la casa y correr allá. No se puede. Las que somos madres lo entendemos perfecto. Y, por supuesto, eso lleva también a un aumento de gasto bolsillo. Un hallazgo de esta investigación, pañales.
Los pañales son un tema. Yo no se me habría ocurrido, pero los pañales son un tema. ¿Por qué? Porque son gastos que uno dice, no, pero si es tan poco, pero si empezamos a sumar, es un gasto sumamente alto. Entonces, aquí qué quiero contextualizar? Quiero que se vayan imaginando a una madre, a una familia, especialmente una madre, un niño en una casa. Muchas veces esta casa no es la casa, es el living que se transformó en un mini hospital. Eh, y con hermanos dando vuelta, a veces madres que además cuidan a sus padres mayores, que es el otro temazo hoy en día, donde de alguna manera se ve como bien complejo. Y muchos de ellos presentan desesperanza, miedo, por supuesto incertidumbre, no solo con lo que va a pasar con su hijo, porque nadie se atreve a decirle cuánto va a durar su hijo, porque algunos que sí se atrevieron y dijeron, no, no te preocupes, así como, no te preocupes, me decía la mamá, 4 meses y se va a fallecer y tú no te... Entonces, ¿qué hacía una mamá lógicamente de la lógica? No me involucro con este niño y a los 4 meses va a fallecer. Todo. 4 años. Entonces, la cosa emocional también afecta mucho porque ¿qué va a pasar con este niño? Obviamente el estrés y la sobrecarga progresiva, porque, bueno, esta investigación está hecha en madres tanto de nivel socioeconómico alto como en todos los niveles socioeconómicos, y a todos le pasa lo mismo, ¿ya? La vivencia, la plata ayuda un poco a bajar el estrés, pero no quita el estrés. Y la sobrecarga progresiva que se va sintiendo y los estudios, la literatura muestra que las madres que cuidan a sus hijos en el hogar tienen una sobrecarga progresiva sobre el 70%. Y por lo tanto se vive una transición que los lleva de alguna manera a controlar y comprender la situación. O sea, llega un momento que tienen que decir, bueno, tengo que hacerme cargo de esto. Y empiezan a desarrollar estrategias de afrontamiento para adaptarse a esta situación. ¿Qué dice la literatura? ¿Cómo cuidar y no morir en el intento? Esa es la gran pregunta para estas mamás. Y lo que se ha visto en la literatura es que desarrollan estrategias de afrontamiento a través de la confianza y la esperanza en sí mismas o en sí mismos como padres, de la familia, del sistema de salud y del sistema social. Y depende del tiempo, de las habilidades cognitivas, sociales, emocionales y corporamentales de los cuidadores. Y acá es muy importante empezar a mirar a estos cuidadores familiares. Y lo que yo me planteé como, entre comillas, una hipótesis era que la literatura mostraba que la espiritualidad aumentaba la resiliencia de las madres o de los cuidadores en general, parentales. Y dije, perfecto, pero ¿y la autoeficacia? Porque acá entra la autoeficacia. O sea, si yo no me siento capaz de cuidar a mi hijo, no me lo voy a llevar nunca a mi casa. Y por lo tanto, lo que quise estudiar es cómo la autoeficacia influye en esta relación de espiritualidad con resiliencia. Y alguien me dice, pero ¿por qué espiritualidad? Porque ya lo dije, está la esperanza. Y la esperanza es parte de nuestra, entre comillas, inteligencia espiritual. Y acá el objetivo de mi tesis fue explorar la relación entre la espiritualidad, la autoeficacia y la resiliencia en cuidadores parentales que brindan cuidado a hijos y hijas con enfermedades crónicas de alta complejidad en el hogar. Y lo que yo hice fue un estudio mixto que se llama Quali-Quanti, donde se hace en forma convergente, se hace al unísono, mientras el mismo día o la misma semana que yo hago la entrevista, hago las encuestas cualitativa y estudio las variables cualitativas y luego al final se analiza cada una por separado, pero en el mismo momento, y luego se integra y se comparan y por supuesto se interpretan. Obviamente este estudio fue multicéntrico, fueron 7 hospitales, fue aprobado por 3 comités de ética. Y qué importante de esto es que lo cuantitativo fue a través de un análisis de sendero, porque lo que nosotros hicimos es un análisis sendero entre estas 3 variables, y lo cualitativo, un cualitativo descriptivo. La muestra fue intencionada, fueron madres cuidadoras primarias que cuidan a su hijo con enfermedades crónicas de alta complejidad en su hogar y que son usuarias del sistema público de salud en Santiago. Y acá quiero hacer mención en que el estudio se hizo abierto, padres y madres.
de los 70 personas que nosotros contactamos era un solo padre, ¿ya? Como las características eran similares, en general, la vivencia se incluyó dentro de los resultados, ¿ya? Y la recolección de datos se hizo a través de encuestas, a través de la aplicación SurveyMonkey, todos los datos sociodemográficos y las encuestas de las tres, o de los cuestionarios de las tres variables en estudio, y las entrevistas que se hicieron fueron semiestructuradas en el hogar del participante. Y luego se hicieron los análisis, cada uno dependiendo si era cuantitativo o cualitativo. Y por supuesto, el análisis mixto, para quienes no lo conocen, se hace un análisis integrado a través de lo que nosotros llamamos el método recogida de hilo, la yuxtaposición y la síntesis, donde ambos quanti y quali se unen. ¿Cuáles fueron los resultados? Que eso lo que más me interesa que ustedes puedan verlo. El total fueron 70 personas que participaron, la edad promedio de 36 años, que más o menos es lo que ahora se observa. Tiempo de cuidado, la mayoría llevaban, o sea, como promedio 4 años, y el número de niños en el hogar, promedio 2 y algo. Entonces, quiero hacer mención por lo de los hermanos, ¿ya? O sea, no es el cuidado solo de un hijo, sino hay otros involucrados. Y el 98% fue mujeres. Y acá bien interesante porque en los estudios muestra que la mayoría y en general los estudios a nivel sociográfico lo que muestran es que la mayoría son madres solas o jefas de hogar, pero acá el 65%, por lo tanto, tenía una pareja, casado, conviviendo, pero había otra persona apoyándolas. El trabajo remunerado, 74% no estaba remunerado. Migrante, el 28%. Nivel educacional, si ustedes se fijan, básico, solo el 8%. O sea, varias madres que tenían estudios que tienen que ver también con la educación que hoy día tenemos en Chile. Y los ingresos, si se fijan, el 68%, entre 300 y 900 mil pesos mensuales total de la familia. Esa es su realidad. ¿Y quién eran los niños? En promedio, 4,7 años. Fue coincidente, niño y niña, justo coincidió que fueron 50 y 50. Y de los sistemas de apoyo, el 60% tenían más de un dispositivo, y los problemas de salud, metabólicos, genéticos, neurológicos, parálisis cerebral, como ustedes ven, enfermedades crónicas de alta complejidad. ¿Cuáles fueron los resultados? Si nosotros vemos solo lo cuantitativo, que así es como voy a ir contando el cuento, si vemos lo cuantitativo, los resultados lo que nos muestran es que efectivamente si nosotros comparamos o evaluamos cómo la autoeficacia influye en esta relación entre espiritualidad y resiliencia, nosotros podemos ver que esta relación que hay es de un 0,32. Sin embargo, cuando agregamos la variable autoeficacia, esto aumenta. Por lo tanto, nosotros podemos decir que un mediador entre la espiritualidad y la resiliencia de un padre o una madre que está en su hogar cuidando a su hijo pasa por la autoeficacia, y por lo tanto la autoeficacia toma protagonismo, ¿ya? Porque lo que nosotros queremos es lograr la resiliencia. Me van a decir, pero ¿por qué la Paula está tan interesada en la resiliencia? Uno, porque la resiliencia le permite, frente a todos los problemas que a diario aparecen, levantarse. Pero hay otro elemento importante. Yo he estudiado el duelo por 20 años, y uno de los elementos importantes para que los papás, una vez que fallezcan los niños, todos estos niños tienen limitación de la vida, no intenten suicidarse o no caigan en una depresión, es la resiliencia. Por lo tanto, esto me muestra que yo tengo que trabajar para favorecer la resiliencia de los padres, y lo que nos está diciendo la estadística es que la autoeficacia es un elemento importante. Y acá la pregunta, autoeficacia, ¿cómo se logra? ¿Y qué tenemos nosotros como profesionales de salud que ver? Los equipos de salud tenemos mucho que ver, porque para que un papá sea autoeficaz, tiene que saber. ¿Y quiénes enseñamos? El equipo de salud. Por lo tanto, yo voy a ver cada una de las variables desde lo cualitativo ahora.
Espiritualidad. Lo que se ve en la espiritualidad, que ellos afrontan momentos de cuidado importantes todos los días. Y esta espiritualidad les permite, de alguna manera, esta confianza y apoyo en Dios, la fortaleza interna inspiradora de ellos mismos y su crecimiento personal, les permite, de alguna manera, generar esperanza en un propósito divino, a la larga el bienestar, no solo de ellos, sino de sus hijos, en realidad, de sus hijos y de añadidura el de ellos, el optimismo y la tranquilidad de brindar un cuidado de calidad para sus hijos y un sentido de vida. Ojo, a mí me pasó mucho, yo trabajo en oncología, muchas mamás que cuidaban niños con tumores cerebrales, que después de años, 10, 15 años, fallecían y me decían, Paula, no sé qué hacer de mi vida. Mi vida fue ser madre de mi hijo durante 20 años. ¿Qué hago? Sentido de vida. Por lo tanto, de alguna manera la espiritualidad les permite generar este sentido de vida y resignificar su dolor para que afronten este momento de cuidado transformándose en un círculo virtuoso. Quiero hacer mención a esto, vínculo filial amoroso, porque a diferencia de otros estudios que son de cuidadores, por ejemplo, cuidadores personas mayores, el amor no aparece tan fuerte como apareció en esta parte. ¿Por qué? Porque hay un amor a mi hijo, yo lo hago por amor a mi hijo. Por lo tanto, eso para ella es ser cuidadora. Por otro lado, la autoeficacia. Si ustedes ven, la autoeficacia, ellos se perciben capaces de resolver problemas, buscar soluciones, adquirir conocimientos y habilidades, afrontar con eficacia los problemas, afrontar con tranquilidad los problemas, valorar los aciertos que hicieron, enfrentar las oposiciones. Y acá, ojo, porque muchas veces nosotros decimos, no, si no va a poder, es que no va a poder caminar. Si tiene una enfermedad genética, no va a poder. Y yo vi estos no poder en triciclo, con tracostomía, por supuesto, pero en triciclo. Y me decían, a mí mi hija me dijeron que no iba a poder hacer nada. Mira. Y cumplir metas de cuidado. Y todo esto favorece su autoeficacia, generando confianza en sí mismo, fortaleza interna y la gratificación de saber que los logros de sus hijos de alguna manera pasaron por ellos. Y por lo tanto, esto permite brindar un cuidado único que para ellas es de calidad, oportuno, y acá oportuno no es que, necesito un colchón antiescara, pero la municipio me lo dan 2 semanas. La mamá se va a mover y esa noche el hijo tiene el colchón antiescara en su cama. Eso es para ello oportuno. Pero ellas me dicen, él se va a morir en cualquier minuto. Yo no me puedo dar el lujo de esperar 2 semanas. Seguro, especializado, autónomo, resolutivo y amoroso. Y acá, en este cuidado único, una de las satisfacciones mayores o el indicador de salud es, este año no se hospitalizó en campaña de invierno. Ese es el indicador de salud que tienen los padres. Y por lo tanto, para ellos la autoeficacia va de la mano de que sea reconocido este cuidado único que dan y una progresión en el tiempo, que efectivamente esto, cada vez que ellos van, entre comillas, con el tiempo, mejorando su autoeficacia. Y por supuesto, está relacionado con la entrega de bienestar y felicidad y tiene que ver con su ser cuidador. Y por último, lo que nosotros llamamos la resiliencia, que esta resiliencia tiene que ver con la capacidad de manejar y adaptarse a las situaciones difíciles, motivarse a enfrentar con éxito estas situaciones y transformar los problemas en oportunidades de logro. Y acá es importante porque los niños con enfermedades crónicas complejas, todos los días hay un tema, todos los días, si no es la gastro, se enrojeció, el niño está con fiebre. Entonces, ellos me decían, todos los días hay algo. Y por lo tanto, ellas requieren de fortaleza interna, de esta gratificación que alimenta su fortaleza interna, que genera crecimiento personal, sentido de la vida, que va gratificando, que va fortaleciendo. Y por supuesto, ¿qué es lo que esperan ellas? Que su hijo sea feliz. No importa cómo es, no importa la patología que tenga, sentir que él por lo menos sonrió y que está bien,
eso le permite de alguna manera sentirse cuidadora. Y por lo tanto, estos elementos forjan una identidad. Esta relación entre la espiritualidad resiliente y autoeficacia genera un cuidado único, caracterizado por la calidad, la oportunidad, lo seguro, la especialización, la autonomía, la resolución y lo amoroso, le genera el sentirse que son madres cuidadoras. Yo soy una madre cuidadora y ellas se reconocen como madres cuidadoras. Si una mamá va y ve en la sala de espera a otra mamá, automáticamente tengo empatía y me conecto con ella. Y le puedo ofrecer hasta cómo te ayudo a algún otro elemento más. Y por lo tanto, ellas, sobre todo las que tienen más autoeficacia, sienten que tienen el deber de entregar apoyo a las madres. Y por eso, de alguna manera, existe una relación, redes que no son visibles, donde ellas se empiezan a apoyar. Y su singular experiencia como madres provoca una reconfiguración de su identidad social. Y esta identidad social es definida por Tarfel como el conocimiento de que pertenecemos a un determinado grupo social junto con cierto significado emocional y valorativo para nosotros de pertenecer a este grupo. Y algunos relatos. Entonces, como eso, como dar a conocer la otra fachada, que no es algo grave, que es una manera distinta, distinta maternidad, distinta familia, una forma distinta de ver la vida, de disfrutarla. Porque claro, uno dice, un hijo que corre, que nos tiramos al pasto, que iremos a la playa, pero hay otras maneras también. Y no es malo, es distinto. Y es así. El cuidar a mi hija lo hago no por cumplir, sino porque es una cuestión que te nace, es tu familia, mi hija. No la dejaré nunca sola. Entonces uno saca fuerza de donde no se puede. Yo creo que el amor lo puede todo. Entonces para mí el cuidar a mi hija es como obviamente prioridad ante todo. Y por lo tanto, este ser cuidadora les permite afrontar las situaciones difíciles, movilizarse para cuidar mejor, sentir gratificación, asumir que debe privilegiar el cuidado de su hijo por sobre el propio. Y eso es un tema, porque muchas madres cuando uno les pregunta, bueno, ¿y el control de la mamografía, el Papa Nicolau? Algún día lo voy a hacer. Porque no tienen tiempo, o sea, ni siquiera tienen tiempo para bañarse. Es muy loco, pero no tienen tiempo para bañarse, porque mientras no tengan a alguien que esté con su hijo mientras ellas van a bañarse, no pueden. Asumir el cuidado único por amor a sus hijos, poseer una fortaleza interior que les sostiene y hacer conciencia de los aprendizajes de vida. Eso le da un nuevo sentido a su vida y tiene que ver con el bienestar y la felicidad de su hijo. Por lo tanto, la identidad se consolida en base a experiencias compartidas, siendo relevante el apoyo entre pares y el reconocimiento mutuo de su labor. A pesar que no conforman un grupo formal, como nos pasa, por ejemplo, con las mamás de oncología, la oncomamá y la fundación y todo, porque es muy difícil, están las mamás Duchenne y todo, pero ¿por qué se reúnen las mamás de problemas de patologías crónicas severas? Por la patología, pero por conseguirse el medicamento, no por una situación de vida como lo hacen, por ejemplo, la oncomamá. Entonces, eso también tenemos que darle una vuelta, cómo los equipos de salud podemos apoyar en ese sentido. Y a pesar de que no es un grupo formal, se reconocen entre sí y muestran un compromiso tácito de apoyo mutuo. Esta identidad no solo emerge de su autocategorización, sino también de su papel como defensoras del bienestar de sus hijos. Por eso que a veces uno dice, oh, esta mamá qué fregada, oh, esta mamá qué exigente, oh, ya viene otra vez. Solo les pido que cuando se enfrenten a una mamá o un papá así, le pregunten su historia. Y ustedes mismos van a alegar junto a ellos. Porque de repente las historias son trágicas. Yo salí varias veces, les voy a ser súper sincera, llorando de las entrevistas por impotencia. Porque yo soy parte de esos equipos que no los contuvimos en algún momento. Ser una mamá distinta, una maternidad distinta, bueno, mi experiencia es demasiado dura, pero a la vez es satisfactorio
porque es sentir que yo sí puedo hacer con ella todo. O sea, sí puedo atenderla, no solamente como mamá, sino que como enfermera. No era enfermera, por supuesto. Día a día sabe cuáles son las cosas que te convienen para el hijo, las terapias y ser perseverante. Uno tiene que buscar, escuchar otras experiencias, no cerrarse, compartir con otras familias, ayudarse, más ahora con la tecnología, WhatsApp. Esa es una buena estrategia que tienen entre ellas. Es tan fácil poder hablar. No siempre he tratado de conversar con otra mamá que está igual que yo. ¿Cómo está? Cuéntame de tu experiencia para yo poder nutrirme también de eso y aprender. Me encontré con varias madres youtubers y son youtubers no aquí en Chile. Las contactan mucho mamás de Perú y Bolivia por las condiciones, porque dicen, nosotros acá en nuestros países no tenemos lo que ustedes tienen en Chile, ellas me dicen, y ellas les van dando datos, incluso, no sé, cómo curar o cuidar la gastrostomía, y ellas toman video y les van mostrando a las otras mamás. Es importante eso, porque para que ellas se sientan con la satisfacción y la tranquilidad de saber hacerlo es porque hay un equipo detrás que les enseñó. Por lo tanto, como profesional y más que nada como equipo de salud es importante y es relevante que valoremos y respetemos esta dimensión emocional e intangible de las madres. Su apoyo no debe limitarse a los recursos prácticos. Mira, haga esto, consígase esto. Es más allá. ¿Cómo estás con esto? ¿Qué te está ocurriendo en este proceso? Sino que debemos crear espacios donde puedan reconocer y fortalecer su identidad y su bienestar, facilitando un cuidado más integral y humanizado en la triada madre, padre, hijo. Y me voy a abrir, hermano. Acabamos de terminar un estudio en hermanos de niños con cáncer y ellos sí que están invisibilizados y muchas veces estos hermanos, que lo veíamos con Cecilia, muchas veces estos hermanos, lamentablemente, están más invisibilizados y son los enfermeros secundarios, son los cuidadores secundarios. Y después tenemos personas de 40, 50 años con hartas trabas y que uno empieza a mirar y es porque sintieron que nunca fueron hijos queridos, porque había otro que era el querido. Doy este dato porque también es importante que miremos. Tenemos harto trabajo, pero no quiero darles más trabajo, pero es importante tenerlo en consideración. Favorecer la promoción de la salud y el rol educativo de los profesionales, en particular enfermería, para el apoyo a madres cuidadoras de niños crónicos es clave. Ellos muchas veces decían, nosotros empezamos a mirar, ¿cuándo? En los hospitales. Cuando de mi hijo, cómo lo atendía una, cómo lo atendía otra, y comparan, datos freak, comparan. Entonces, de repente se quedan con cómo cuidar, y yo voy a copiar esto, y yo voy a hacer esto otro. ¿Ya? En este contexto, la teoría de la promoción de la salud de Nola Perlender, que es una enfermera, facilita el empoderamiento de las madres, permitiéndoles desarrollar conocimientos, habilidades, autoeficacia y autoconfianza para asumir el cuidado de sus hijos de manera responsable. Lola Pender es una enfermera, una teoría de enfermería en la cual ella propone, dice, tenemos que enseñarles a los otros a cuidarse. Nosotros nos vamos a estar. De hecho, adivinen la ley de Murphy, ¿cuándo son las emergencias en estos niños que viven en las casas? Fin de semana y a las 3 de la mañana. Típico, ¿ya? Y por lo tanto, a esa hora muchas veces, no todos los sistemas, hay una persona al otro lado del teléfono. Por lo tanto, como reflexión final, primero, brindar a los padres un acompañamiento cercano y respetuoso, dotándolos de todas las herramientas para asumir su rol, para trabajar el sentido del cuidar. Y acá yo creo que por muchos años tuvimos mucho miedo de enseñar a los padres técnicas que nosotros como profesionales nos demoramos muchos años, pero una madre, un padre, con tal de llevárselo a la casa, es capaz de aprenderlo en una semana. Y perfecto. Lo veo a diario con las mamás, por ejemplo, en cuidado paliativo, que tienen que manejar morfina y dormonid en infusiones con un catéter que hay que puncionar a través de un gripper y lo hacen perfecto.
lo hacen perfecto porque necesitan hacerlo perfecto. El ofrecer, por otro lado, apoyo individual y fomentar grupos de ayuda entre pares, reforzando la identidad y la capacidad de los cuidadores. Y por último, incorporar estos conocimientos a nivel de los organismos gubernamentales de salud, en programas de infancia y en políticas públicas, que nos permitan de alguna manera bajar las angustias de los padres. No es posible que una madre ande con su hijo haciendo literalmente marketing por los municipios para conseguirse pañales, para conseguirse que le den, en vez de las 4 bolsas de la colostomía, le den 8 porque su hijo necesita 8 al mes, pues no 4. Porque todo es número estático y no tenemos, o sea, no nos damos cuenta que las individualidades también están en este cuidado. Muchas gracias y dejo mi mail por si quieren alguno tener una duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la presentación y haber venido a mostrarnos tus datos, porque creo que hace diferencia cuando alguien expresa un tema de haberlo investigado a lo que hacemos habitualmente, que es estudiar un tema. Cuando uno lo ha investigado, da una profundidad que es evidente en la presentación. Comentarios, preguntas, opiniones, Cecilia. Muchas gracias, Paula, por la generosidad de compartirnos la investigación, la tesis de tu doctorado. Quería comentar más que para nosotros como equipo de salud, este tipo de datos y todo lo que existe en la literatura al respecto nos ayuda justamente a lo que comentabas de entender qué es lo que pasa en sus casas, lograr esa empatía, o sea, intentar lograrla porque no estamos en sus zapatos claramente, ni nos imaginamos qué es lo que viven. Entonces, es difícil igual imaginarse, uno llega a la casa y de repente te dice, no, anoche se canuló a las 3 de la mañana, no pude dormir, estuve de 3 a 7 de la mañana despierta porque estaba asustada, por supuesto, y eso uno ni se imagina cómo es. Y respecto a eso, como equipo de salud, tenemos que entender también cosas del diario vivir con estas familias. Por ejemplo, nos pasa mucho que esta misma mamá que no durmió toda la noche, puede ser que en la mañana le preguntemos qué medicamento está tomando el niño y nos dice, no sé, diazepam, 3/4, medio, se confunde con las dosis, por ejemplo. Entonces, como equipo de salud ahí es súper importante el trabajo de, bueno, capacitar y también las ayudas de memoria, por ejemplo, y ver que ellos mismos nos digan cómo podemos ayudarle. No sé, una alarma en el reloj, son cosas a veces bien domésticas, pero que nos ayudan justamente a que sea un poco más funcional y puedan también de repente salir con el niño, salir a un paseo a la playa, por ejemplo, que muchas veces ni se lo imaginan, sobre todo al inicio, los primeros meses uno le dice, ¿y ha visto la posibilidad de volver a ir a Viña, donde alguna vez fue con su familia? No, y podemos, en serio, nos autorizan. Entonces, ese tipo de situaciones se dan en el día a día y este tipo de información nos ayuda justamente a comprender esto. También como equipo de salud, mucho énfasis darle a las capacitaciones. Nuestro equipo, aquí Paulina, por ejemplo, que hace capacitaciones en manejo de gastrostomía, en manejo de sonda nasogástrica, o Carla, nuestra kinesióloga, junto con muchos otros equipos de hospitalizados también hacen capacitaciones y saber que eso demora. O sea, una capacitación en traqueostogemía generalmente son 4 a 5 semanas mínimo y es muy importante justamente por lo que comentabas para la autoeficacia, para que realmente se sientan seguros después y empoderados en el manejo en la casa, porque obviamente que tienen miedo y los primeros días van a tener miedo y van a necesitar tener el teléfono 24/7 para cualquier duda y lograr darles esa tranquilidad con las capacitaciones, con saber que hay alguien detrás, es fundamental. Y lo otro, como de parte de nosotros como hospital, hemos conversado varias veces, varias cosas a implementar. Muchas veces decimos, pucha, no hay adherencia, no vienen los controles, pero claro, tiene 2 veces a la semana kinesiología, otra vez a la semana gastroenterología, y esto se repite semana a semana, entonces ojalá vayamos con que lo estamos intentando como hospital también, ir implementando mecanismos para que, por ejemplo, tengan todas las horas juntas o poder facilitarles con el tiempo lo que podemos nosotros, en lo que podemos nosotros apoyar, que yo creo que es harto.
talleres de autocuidado que también lo están haciendo nuestro equipo psicosocial, por ejemplo. Sé que a nivel de hospital también, o sea, el equipo de trabajo social está haciendo trabajos con cuidadores y hay mucho, mucho que hacer. Yo creo que esta investigación también nos da más luces de qué podemos implementar, ideas, se nos ocurren muchas, yo creo, con tu presentación también. Así que muchas gracias. Gracias, Cecilia. Solo voy a hacer un comentario a lo que Cecilia decía. Era súper anecdótico que cuando yo llamaba a las mamás, y ojo que me pasaba en todas las mamás de todos los hospitales, o sea, yo lo hice a nivel región metropolitana, me decían, espere, voy a ver la agenda de mi hijo. Y efectivamente me empezaban a nombrar y después me mostraban, cuando yo iba a la casa, me mostraban su agenda y la preocupación mía era, ojo, tiene en la mañana hospital, kine, en la tarde no sé qué, entonces yo le decía, "Y bueno, ¿y qué hace entre medio en la mañana y la tarde? Porque usted vive bastante lejos". Me decía, no, mira, de repente me quedo en el hospital, pero yo le decía, "¿Y en el invierno? Ay, mío, ¿cómo dónde me quedo?". Entonces ahí uno decía, pero ¿cómo todos los días salir? Y lamentablemente me decían, nosotros somos, nos acordamos de los niños con discapacidad en noviembre para la Teletón, seamos sinceros. Porque me decía, muchas mamás me dijeron, a mí la micro no me para. Esta micro, súper, que ahora para sillas de ruedas, no nos paran. Entonces, son elementos que hay que considerar, como tú decías, de qué posibilidad hay de armar una reunión con todos los especialistas para un día, cosa de ir bajando estos requerimientos. Eso que Yo hace quiero, mucho sentido. hay una inquietud, estoy seguro, en el ambiente. Los hombres no quedamos muy bien parados en esto. Entonces, yo quería preguntarte, no, ahora sí en serio, digamos, ¿cuál es Los padres. la fundamentación sociológica o instintiva? ¿Qué factores hacen que, porque esto ha ido cambiando? En la pareja hoy en día se trabaja en conjunto mucho más que lo que era antiguamente, ¿no es cierto? Antiguamente había más apoyo, digamos, del servicio de la casa que también ayudaba, hoy día no. Entonces, ¿cómo esto se ha ido gestando? Y déjanos un poquito bien, a ver si No, se los podemos. voy a dejar bastante bien. No, los voy a dejar bastante bien. Mire, a raíz de esto yo ahora estoy postulando a otro fondo y solo de padres. ¿Y por qué solo de padres? Porque apareció un concepto que se llama masculinidades cuidadoras. Y la masculinidad cuidadora es el estudio de cómo los padres, los varones, están participando en el cuidado. Y es súper interesante porque lamentablemente la sociedad hace que los padres no sean cuidadores. Nosotros como sociedad. ¿Por qué? Por un lado, porque o sea, económicamente muchas veces el hombre es mejor remunerado que la mujer. Por lo tanto, si uno tiene que dejar de trabajar, lo lógico es que la mujer, que es la que gana menos, se quede en la casa, por un lado. Por lo tanto, no es culpa del padre, es culpa del sistema social. Segundo, porque socialmente tampoco valoramos que el hombre cuide. Anécdota. Yo trabajé muchísimos años en el Roberto del Río y un padre que hasta el día de hoy me acuerdo de él, decidió él que él se quedaba cuidando a su hijo en el hospital. Comentarios tras bambalina. Mira, qué espatudo. Dejó a la señora ahí trabajando y él se viene a cuidar al hijo. Que el colmo, eso es lo que uno escuchaba. Siendo que para mi paciente, que era Jorgito, era muy importante que estuviera su papá porque era adolescente, se llevaba mucho mejor con su padre. ¿Te fijas? Entonces, nosotros como sociedad también no permitimos que el padre cuide. Hay varios estudios que se están realizando frente a la crianza. Y porque también socialmente cuidamos o sea, como que protegemos al hombre, también tenemos nosotros cuidado, porque es como, vaya, y el médico, y ahí los pediatras, solo miran a la madre, el padre no existe. Yo tengo una pintura muy bonita donde se llama El niño enfermo, si alguna vez lo pueden ver, y sale, la pintura es una mamá, años 20, 1920 o antes, donde está la mamá en la cama con su hijo y la luz ilumina el cuadro a la madre. El padre en un rincón, medio que no se ve, el médico mirando a la madre, explicándole lo que le pasa al hijo, y la hermana en un rincón detrás de una cortina. Ese cuadro ha sido mi motivación de investigación, porque yo he dicho,
qué onda los hermanos, los padres, y porque efectivamente estas masculinidades que está apareciendo este nuevo concepto, hay una masculinidad que incluso se llama masculinidad híbrida, donde los expertos, hay acá Francisco Aguayo tiene varias investigaciones respecto a eso, relatan la relevancia de que también consideramos que el aporte monetario es parte del cuidado. Porque lo que sí me salió en esta investigación, que muchas madres se sentían súper apoyadas. Por eso hice el comentario de la cantidad de madres que hablan de pareja. Y de hecho el padre, el único padre, era un padre que ellos como pareja decidieron que él cuidaba porque la mamá podía trabajar a distancia. Entonces también estaba en la casa. Pero él era el que asumía el cuidado 24/7. Y en ese caso es importante porque ellos lo que planteaban de estas masculinidades híbridas es que las madres dicen, yo estoy más tranquila cuidando porque hay un temazo que lo ve mi pareja, que es el financiamiento. Entonces, ojo también cuando nosotros decimos, no, el padre no cuida. Quizás no cuida directamente, sino indirectamente, pero ese padre sí llega a las 7 de la tarde después de su trabajo a apoyar a la madre, y tampoco es la padre apoyar, es asumir ciertos cuidados de su hijo y los fines de semana. Entonces, la idea es empezar a investigar, porque socialmente nosotros y en el discurso hablamos mucho de este padre ausente. Y hay muchos padres que en congreso yo me he encontrado que dicen, pero si yo también cuido. Sí, usted también cuida. Y yo creo que hay que visibilizar también. Es un cuidado muy invisible. Ahí estamos mejor. Ay, Paula, muchas gracias por la presentación. Yo soy Carolina Pastene, soy ginecóloga. Oye, siento que, como pensando como en la política pública, siento que efectivamente las madres, las cuidadoras o cuidadores no se cuidan. Entonces, yo lo que hago también es dejo órdenes de exámenes a ellos, pero siento que debería ser como incluido, o sea, como un ítem más dentro de las fichas. ¿Cachai? En el fondo, si la mamá se controla a su hijo en el calvo, se pueda tomar los exámenes de sangre ella en el calvo. En el fondo, como tratar de, porque si yo le hago ir al Tisne, o sea, no va a ir nunca. Como tratar de meter ese control anual por el pediatra de Nanea o por el o por el que le toque, en el fondo como incorporar esa parte de la entrevista. Eh, Porque en realidad, si se muere ese cuidador, ese niño va... Es que es súper complejo porque, ojo, en adulto, bueno, pensemos que en los adultos el cuidador termina siendo la pareja, que es igual de adulto mayor o persona mayor que el cuidado, donde tenemos personas que fallece la persona y después la otra persona también, no es que se enferme más, es que se dio cuenta de que todo lo que le dolía ahora ya es más vívido. Entonces pasa lo mismo con las madres. Hay muchas madres y en una de las entrevistas hubo un caso de una mamá que me sinceró de que le habían encontrado cáncer mamario, que ella estaba consciente de que no estaba haciéndose los controles como se los habían requerido. ¿Te fijas? Entonces, yo igual le pedí permiso, la contacté con el equipo, pero el equipo también me dice, Paula, pero no podemos, es muy difícil cómo apoyamos a esa persona. Entonces, por eso también es muy importante el trabajo con las familias y el incorporar a los abuelos y a las abuelas, a los tíos. Entonces, ahí también un llamado de atención a nosotros. Visita, solo entra tal y tal. Hacemos capacitación, solo papá y mamá. No, tenemos que, ya, ¿y quién? Yo como docente trabajo en el Josefina Martínez, yo creo varios de ustedes lo conocen. El Josefina de alguna manera exige como hospital que para que una mamá se lleve a su hijo, una familia se lleve a su hijo, tiene que haber 2 cuidadores capacitados. Y no es por ser exigente, sino porque lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hay un solo cuidador capacitado, hay más riesgo que el niño reingrese o termine también fallecido. Entonces, por eso es importante y porque obviamente si un paciente que se le murió a su hijo, a él, vamos a tener un padre con depresión o que se va a suicidar. Y nosotros tampoco tenemos un registro de cuántos padres se han suicidado a causa de un hijo.
No tenemos ese registro. No es que yo estoy inventando, la literatura dice que existe esa realidad, pero no tenemos registro porque ni siquiera lo registramos. No tenemos registro de cuántos papás terminan con depresión después. No hay un registro, el duelo no está estudiado. Entonces, son elementos que tenemos que prevenir antes de decir, bueno, vamos a tratar los duelos de los padres. Prevengamos para que los padres tengan un duelo de alguna manera lo más sano posible. Paula, bueno, primero agradecerte la exposición. Mi nombre es Jorge Salazar, soy psicólogo y tengo una pregunta desde ahí, ¿no? Encontré bastante interesante esta interrelación entre espiritualidad, autoeficacia, resiliencia. Entonces, desde la dimensión de salud mental, pensando que uno podría pensar, ¿no? Como la resiliencia y la autoeficacia tiene mucho que ver con la salud mental, ¿cierto? Y con la estructura de personalidad y con los factores de protección, ¿cierto? Y las condiciones en las cuales se pueden desempeñar los cuidados. Entonces, quisiera preguntar si desde tu investigación o el estudio bibliográfico, la evidencia o tu experiencia, eh, como visualizan, se visualizan, por ejemplo, factores que medien entre, por ejemplo, salud mental, personalidad, factores como sociofamiliares que intervengan, por ejemplo, en que una persona pueda ser más resiliente que otra, versus, por ejemplo, otra persona que se pueda autopercibir más autosuficiente que otra, pensando, por ejemplo, no sé, po, una madre o una cuidadora que está deprimida, probablemente la autoeficiencia o la posibilidad de resiliencia va a estar interferido por un tema clínico, y esto en un contexto de brecha, acceso a salud mental, etcétera, pero en estos factores, ¿cómo lograste ver eso en tu investigación? ¿Hay evidencia al respecto? Sí. ¿Qué? Mira, en general, uno de los elementos más importantes es el apoyo, pero fuerte. Todas las, como es un estudio cualitativo, cuantitativo también, todas las mamás que se sentían apoyadas, la autoeficacia estaba en las nubes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el sentirse apoyada, no solamente de lo práctico, de que no estoy tan cansada, y por lo tanto, si estoy muy cansada, también me puedo equivocar, sino el apoyo de sentir que le dan espacios para ellas. ¿Te fijas? De autocuidado, por un lado. La pareja apareció muy fuerte acá, por eso hablo de los padres y tengo como la libertad de decir que las mujeres o las madres que reconocieron a una pareja muy activa, no necesariamente porque compartía el cuidado, sino porque estaba muy importante, porque tiene que ver también con las decisiones. Tomar decisiones sola sobre su hijo que involucre la vida de su hijo es súper difícil. En cambio, si alguien por lo menos ya metemos la pata juntos, pero es un elemento importante. Eso por un lado, familia, muy, muy relevante, pareja. Y el otro, nosotros, equipo de salud. El cuán apoyado y valorado se sintieran los padres era un elemento sumamente importante dentro de tu eficacia y su resiliencia. Y el valorado significa me escuchan mi opinión, no me imponen lo que ellos quieren hacer. Y eso tiene que ver también con el que valoran mi capacidad de cuidar a mi hijo, ¿ya? Y acá también tiene que ver con que cuánto el equipo de salud reconoce eso. El decir, viene con, caminó un paso, ¡oh! Caminó un paso, usted lo logró, qué rico. ¿Y cómo lo hizo? Los papás tienen gimnasios en sus casas. O sea, pero gimnasios totalmente artesanales, ¿te fijas? Entonces uno dice, yo te juro que yo le levantaba un sombrero, para mí cada visita era un regalo a mí como persona de cómo ver que otra persona que tiene un tercio de lo que yo tengo hace un tercio que yo no he hecho. Entonces, esos son los elementos importantes de cómo nosotros como profesionales no solo les damos la herramienta, sino reconocemos que esa herramienta ellos no van a tomarle el martillo, ellos van a pintar el martillo, le van a sacar filo por acá, o sea, ellos van a hacer algo con lo que tú le diste. Y eso tenemos que reconocérselo. La valoración de esta ser madre cuidadora es muy importante. No podemos ir contra los papás y por eso yo tras esta investigación me quedé mucho pensando cuántas veces de mi boca salió, pucha la madre, qué compleja. Ya esta señora, madre complicada. ¿Cuántas madres nosotros hemos estereotipado? Yo, en lo personal, muchas.
Llevo 30 años, o sea, muchas. Y ahora me arrepiento, porque a ninguna de ellas le pregunté por detrás, ¿por qué llegó a ser complicada? Y si fue complicada, y la mayoría de las madres fue complicada, porque recibían un no, no, no se puede, no, 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 no. Y ellas lo están haciendo por su hijo. Entonces, esos elementos son importantes a considerar cuando hay madres que insisten en darle por boca y tiene una gastro. Entonces, te lo digo porque hay una mamá que incluso el hospital la iba a demandar por maltrato a su hijo, por negligencia. Y la mamá me dijo, ¿por qué me están diciendo eso si yo me demoro 2 horas en darle comida? No, las 20 minutos que le dan en el hospital, porque tienen más niños. Yo me demoro 2 horas. Mi hija nunca ha hecho una neumonía y me están acusando al hospital que yo soy negligente. Esos ejemplos son los que nos hacen pensar hasta qué punto nosotros nos ponemos en el lugar de otro. El mundo, y también tenemos conciencia, en la casa van a hacer lo que ellas quieran. Seamos sinceros. Por lo tanto, es mejor tenerlos de amigas que de enemigas. Así de simple. En la casa van a hacer lo que ellas quieran. Si uno mismo, po, a ti te dan una indicación, la enfermera hacemos y cambiamos las cosas como nosotras queremos. Entonces, por favor, analicemos a las madres, conozcámonos, ¿ya? Conozcámonos ellas, que ellas aprendan de nosotras y nosotras de ellas. Y hacer estos grupos de apoyo. Tratemos de hacerlos. Mira, aquí está Jaime Guarda, pone el cuadro. Ah, justo, ese es. Miren la hermana, miren por favor, el papá está fondeado. Ese es un cuadro maravilloso. Más encima, el niño que está ahí se parece a mi hijo mayor. Jaime, Entonces, muchas gracias. ese cuadro. eh, y ustedes ven cómo el médico solo mira a la madre. Oye, quiero leer algunas de las cosas que nos pone la gente que está conectada. Virginia Valdés, gracias por esta presentación. Es un homenaje a madres cuidadoras que a veces están no visualizadas. Llama profundamente la atención la no presencia paterna. Ya he hablado. ¿Será porque aún tenemos una sociedad profundamente machista? En otros lugares no sucede esto. ¿Habrá alguna forma de cambiar esta sociedad sin apoyo masculino? Parece que tampoco dan apoyo económico, menos ayuda al cuidado directo. ¿Hay propuestas para hacer un cambio de esta sociedad? Otra pregunta. Lo siento, Virginia, pero eh, gracias, Rocío Araya. Gracias, Paula, por la transmisión de tu conocimiento. Es tan importante todo lo que nos muestras hoy. Este grupo de pacientes y familias está muy invisibilizado e incomprendido por los propios equipos de salud. Quisiera agregar que los equipos NANEAS entregan cuidados constantes, compasivos y detallados. Aprendemos a no juzgar y de perseverar en capacitar y empoderar. El mejor cuidado lo entregan las mamás y nosotras nos encargamos de entregar los conocimientos solamente. Saludos. Yo quería hacer un comentario respecto a eso. Quiero decirlo que como los 7 hospitales tenían centros NANEA formales, uno de los comentarios que en relación a lo que tú me hacías la pregunta, los equipos de salud, ellos sentían que su vida había cambiado desde que ellos fueron incorporados a un equipo NANEAS. Porque con el equipo NANEAS ellos sabían que tenían 24 horas conectado con un ser que al otro lado del teléfono le iba a dar una respuesta, le iba a sacar de la duda o por último los iba a escuchar. Entonces, creo que esta nueva disposición desde el 2014 que existen los equipos NANEAS es relevante, porque los equipos NANEAS logran ver al niño en forma integral y a la familia en forma integral. Tengo que expresárselos. Yo Palomino dice, de acuerdo, por mi parte yo solicito exámenes al cuidador y me he ido capacitando en adultos porque también las trato. No sé quién es ella. La doctora también de NANEAS. ¿De la NEA? Sí. Ya, muy bien. No sé si hay más preguntas.
Bueno, darle las gracias a la Paula por la presentación y su presencia y su entusiasmo. Es contagiante, ¿ah? Es francamente contagiante. Como te insisto lo que dije al comienzo, cuando alguien ha trabajado con algo, y no solamente en la teoría, sino que la ha agarrado con la mano el trabajo. Y felicitar especialmente al equipo de NANEAS que hacen un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias.